Hablamos de los salarios. Mira, en este esquema económico en que se maneja la República Dominicana, no este gobierno, la República Dominicana, siempre va a haber muchos pobres. Yo no creo en las tarjetitas ni en las ayudas. Yo creo en que la gente trabaje, en que la gente produzca, en que la gente estudie. Y eso, bueno, se da aquí. Pero igual somos un país pobre, independientemente de lo que diga el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ¿qué gobierno a ti te parece, dentro de tu memoria, ¿no?, que ha hecho lo posible porque los salarios se ajusten a los precios y que la economía sea para todos? Bueno, mira, hacer una remembranza de qué gobierno ha estado comprometido con el tema de los salarios, a ciencia cierta no podría citar ninguno en particular. Lo que sí le podría decir, por ejemplo, es que el mismo código tributario establece el ajuste por inflación del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos ese ajuste por inflación que cada año debe de variar, y hace más de 8 años donde esa cláusula específicamente, ese artículo de la ley, se está dejando sin efecto. O sea, nosotros, en vez de, por ejemplo, empezar a pagar impuestos sobre el ingreso mensual mayor a 34,000 pesos, deberíamos de estar exentos hasta casi 50,000 pesos. Entonces, ¿qué le puedo decir de ahí? Que cuando se tratan de medidas que favorecen, por ejemplo, eso es una medida que favorece a la clase media, el Estado se hace de la vista gorda, mira para otro lado, lo deja sin efecto y se sigue beneficiando de recursos que no debería de tener. Y podríamos decir que desde el año 1991, que fue cuando se aprobó el nuevo código, el nuevo código laboral, que no es tan nuevo, nosotros hemos tenido año tras año un mismo esquema de salarios que para hacer un aumento se debe de reunir ese comité tripartito que no acciona de manera oportuna para que el salario del trabajador dominicano vaya en un aumento constante que le permita a esos ciudadanos mantener, a través de su salario, poder mantener una vida digna y poder mantener su familia. Entonces, ningún gobierno de la República Dominicana, independientemente del crecimiento económico que nosotros, el crecimiento macroeconómico, porque hay que hablar de grandes cifras, que hemos tenido, ha beneficiado el bolsillo de la gente. Entonces, podríamos decir que se han establecido políticas de asistencia social, pero esas políticas de asistencia social no deben de ser el camino para mejorar la vida de la gente. Eso debe de ser una alternativa para un grupo reducido de la sociedad que no ha podido alcanzar cierto bienestar, pero no debe de ser una política generalizada. La política generalizada, en vez de establecer políticas de dar, debemos de darle la posibilidad a la gente de que pueda conseguir su propio pescado, como dicen. No es dar el pescado, es darle la posibilidad a la gente de que pueda conseguir de manera digna y mes tras mes, a través de su salario, una dignidad humana. Entonces yo entiendo de que hasta que no se empiecen a tomar medidas que no se dejen sin efecto, porque de nada vale que nosotros, por ejemplo, en la ley de salarios, pongamos de que el salario, se va a aumentar el salario a la medida de que se vaya, o sea, vaya aumentando la inflación de manera automática. Y si en ese año, por ejemplo, el Congreso dice tal artículo se da sin efecto, entonces eso no vale. Tenemos que tomar medidas que realmente sean tendentes
a garantizar esa dignidad. Y aquí cada año la DGI saca una resolución de cuánto es la inflación y hay unos múltiplos que se establecen. Simplemente es un asunto de matemática. Si usted en este año ganaba 14,000 y la inflación fue de un tanto por ciento, bueno, usted el año que viene de manera automática va a ganar 14,500 o va a ganar 15,000. Porque no es justo de que los precios suban y el salario se siga manteniendo frisado. Y entonces a los 3 años se reúne el comité de salario y aumenta un 10%, pero la inflación aumentó un 25%. Eso siempre va a mantener a la gente, a la ciudadanía, dependiendo necesariamente de una asistencia social que es del Estado. Y eso son de las malas prácticas que gobiernos anteriores han dejado y que de manera muy eficiente, muy efectiva, los gobiernos posteriores, podríamos decir de la era moderna, de la democracia, han adoptado, porque también la usan como mecanismo de politiquería. Y esas son de las políticas que hay que empezar a eliminar. Por ahí es que vamos. Mientras el índice de crecimiento es 5.6, el índice de aumento del precio del consumidor es 3.5, pero lo que tú comprabas en 10 pesos está en 40. Exacto. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, precisamente los precios siempre van a aumentar. Es lógico. Entonces, el único problema... Esa diferencia que hay tan grande entre lo que se reporta... Bueno, es que aquí hay parte de un crecimiento económico que podríamos decir que está inflado. Que, por ejemplo, pongamos de ejemplo la economía de una familia. Usted, dentro de una familia, usted va y coge un préstamo y adquiere activo. El patrimonio neto de la familia sube, pero usted tiene un pasivo y eso mismo le está pasando al Estado. El Estado, parte de ese crecimiento económico se debe por el endeudamiento público, que gran parte de ese endeudamiento público se va en pago de intereses de la misma deuda y en gasto corriente. Entonces se traduce hasta cierto punto esos ingresos. Bueno, crecimos económicamente, pero ¿en qué se está yendo el dinero? No se está yendo en inversión pública. Nosotros tenemos prácticamente un 80% de los recursos que está obteniendo el Estado que se están yendo en gasto corriente. Y un margen muy bajito de un 20%. Bueno, el gasto corriente podríamos incluir también pago de intereses de la misma deuda pública. Entonces estamos generando una bola de nieve que en algún momento para el país, si no nos sentamos de manera seria a discutir cuál va a ser el camino, cada gobierno va a hacer lo mismo hasta que sea insostenible, hasta que el crédito de la República Dominicana esté en una C o en una F. Y entonces ahí sí, cuando nadie quiera hacer negocios, hacer un préstamo a la República Dominicana, entonces ahí no vamos a querer sentar. Pero ahí va a ser un poquito tarde para tomar esa decisión. Pero todo el mundo se opuso a la reforma que iba a paliar más o menos el sistema de la toma de préstamos. Entonces, ¿cómo el gobierno va a llenar el presupuesto si no tiene de dónde sacar el dinero? Lo que pasa es que la reforma fiscal, como todas las reformas que se han hecho en la República Dominicana, han sido parches fiscales y siempre han abordado el mismo aspecto, engravar el consumo. Nosotros pasamos de gravar el consumo a un 6%, a un 8%, a un 12%, ahora mismo andamos por un 18%, y no podemos seguir haciendo reformas fiscales que vayan encaminadas a gravar el consumo y a limitar la calidad de vida de la clase trabajadora. Porque, bueno, inclusive la reforma fiscal que se planteó no iba a dar abasto para recaudar lo suficiente para resolver el problema. Estamos hablando de que las recaudaciones iban a ser de 1.5 y nosotros necesitamos un 2 para poder más o menos equilibrarnos. Entonces, gravar el consumo, por ejemplo, afectar las compras por internet con impuestos también, que eso es prácticamente un aliciente que tiene la clase media, de que compra
algunas cositas por internet de un valor menor a $200. O sea, esa es una reforma que simplemente era el camino más fácil. Pero se deben de tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, que ahí donde yo hablo de la coherencia en torno a lo que tiene que ver con la oposición. Es muy bueno que los diputados, un grupo de funcionarios, cuando estaban en la oposición, criticaban los préstamos, criticaban las exoneraciones, criticaban el barrilito, pero ahora que le tocó a ellos estar ahí, lo primero que hicieron es, dentro del marco de la misma reforma fiscal, fue no aceptar que se le quiten las 2 exoneraciones de vehículos, que ustedes lo mencionaban al principio, que esas exoneraciones representan hasta cierto punto recursos que el Estado deja de percibir en vehículos que para cualquiera que tenga los dedos de frente sabe que no lo usan esos diputados. ¿Qué hace un diputado con la capacidad de poder exonerarse un Lamborghini o un Ferrari o una Jeepeta Lexus de $200,000? ¿Qué beneficio le da eso a la sociedad? Entonces, si nosotros vamos a hacer sacrificios, tenemos que empezarlo a hacer por mejorar la calidad del gasto y que el orden se ponga desde la casa. Entonces, cuando los diputados digan, bueno, nosotros no vamos a coger exoneración porque aparte de que tienen exoneraciones, tienen un salario de lujo que no tiene cualquier dominicano aquí en este país, cogen una exoneración. 2. Entonces, tenemos funcionarios que están comprando vehículos de $100,000. Horacio las tomó. Las no, dos. José Horacio no tomó ni exoneraciones Ninguna. ni barrilito. Y nosotros, cuando fuimos candidatos, todos los candidatos de Acción Democrática, en un acto público por televisión, firmamos una renuncia previo a las elecciones de esos privilegios. Porque entendemos que en un país donde hay cuestiones básicas que resolver todavía hoy, que tenemos una educación pública que no responde a los niveles mínimos para la ciudadanía, nosotros no podemos estar en la política para tener privilegios dentro de una sociedad que está totalmente golpeada y afectada, que hay que empezar a devolver, y eso se hace poniendo el ejemplo. Entonces vamos a empezar dentro del gobierno a tener más austeridad en torno al gasto, para después decirle a la ciudadanía, bueno, mire, nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero necesitamos más. Y que esos recursos se traduzcan precisamente en mejorar la educación, que es lo que va a romper con ese círculo vicioso de que la gente no tiene una calidad de vida. Yo entiendo que la educación puede ser el camino que tome la República Dominicana para nosotros impulsar nuestro país en un mejor sendero. Bien, vamos a la pausa.